en el precio del petróleo a nivel internacional? Bueno, mira, definitivamente son malas noticias porque, por supuesto, esto podría ser la vuelta que vuelve el subsidio de manera importante. Simplemente como referencia, mira, cuando el precio de la gasolina en Bolivia estaba en 3.74, el precio local estimado del petróleo era $29 el barril. Cuando nosotros pasamos a 6.96 bolivianos por litro de gasolina, si tú haces una regla de tres sencilla, eso significa que se utilizó un precio del petróleo local como de $54, ¿no? Entonces, y esa es la referencia. Ahora, subiendo el precio del petróleo a nivel internacional a 70, a 80, la diferencia entre 54 y 80 o 70 dólares por barril es el subsidio. Es una manera gruesa de calcular eso, pero lo que va a ocurrir es que el Estado va a tener que volver a subsidiar si queremos mantener el precio de 6.96 o de 9.80. No nos olvidemos que el gobierno determinó que esos precios tendrían una duración de 6 meses. Eso es junio-julio de este año. Pero si persiste este incremento del precio internacional, eso significa que en un mes o menos ya vamos a estar viendo y comprando petróleo o comprando derivados de gasolina y diésel mucho más caros, y eso va a significar que el Estado tiene que colocar nuevamente los subsidios, y eso pues es complicado en un momento que no tienes dólares. Además, el dólar está subiendo de precio a nivel internacional por la guerra. Eso significa que vas a tener que buscar inclusive dólares más caros para pagar gasolina y diésel más caro, y eso lamentablemente de alguna manera es la vuelta de los subsidios. Ahora, ¿cómo debe entender esto el ciudadano, los choferes del sector transporte, tomando en cuenta que hay un decreto que congela, decíamos, por 6 meses el precio? Sin embargo, el Estado va a tener que erogar más dinero para comprar ese combustible. Definitivamente, habrá que ver, como te digo, el stock que hemos comprado de diésel y gasolina y de petróleo, cuánto va a durar en estos días. Y hay todo este problema de la calidad, pero supongamos que va a durar un mes y medio, y persisten los incrementos del precio del petróleo y obviamente el diésel y la gasolina a nivel internacional. Eso significa que el gobierno va a comprar ese diésel y gasolina en los próximos meses más caro en precio del barril, pero también con dólares que son más caros. Por lo tanto, ¿no es cierto?, eso lo va a tener que asumir el gobierno en los meses siguientes, hasta junio, julio, donde deberá definir si se mantienen esos precios o se incrementan esos precios a futuro. Eso va a depender un poco de la política de precios del gobierno, pero la presión, lamentablemente, sobre el fisco ha vuelto con esta guerra entre Irán y Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿puede volver el contrabando de combustibles si tomamos en cuenta que los países vecinos están indexados a las cotizaciones permanentes del combustible? Sí, definitivamente eso puede ocurrir, ¿no es cierto? Porque de los lugares donde nosotros compramos petróleo, pues ellos están inmediatamente cambiando el precio del petróleo, de la gasolina o el diésel. Está indexado, está conectado. Entonces son precios flexibles, y eso podría volver a generar pues esta brecha. Esta es la brecha, esa es la renta que se genera entre el precio local internacional que nosotros colocamos, que tiene referencia con el internacional, pero que lo congelamos. El momento en que ese precio congelado por 6 meses del petróleo, del diésel y la gasolina a nivel local, pues comparado con precios de los vecinos o de otros lugares, inmediatamente se crea una renta, y esa es la renta que pues incentiva que alguien diga, bueno, aquí mejor vender afuera que dentro, ¿no? Ahora, ¿no se descarta que a futuro el gobierno vuelva entonces a ajustar los precios, que haya un nuevo incremento en los próximos meses? Oye, mire, yo creo que el gran desafío está en colocar un sistema, no solamente volver a congelar los precios por otro año o por otros 6 meses, sino tal vez
colocar un conjunto de precios internacionales del petróleo, del gas y la gasolina y hacer una banda de precios, ¿no? De tal manera que ahora lamentablemente estamos viendo una subida del precio del petróleo, pero puede darse también una bajada, digamos, a futuro, como ha ocurrido en los últimos, digamos, 5 o 6 años. El precio del petróleo llegó a 80, 90, después bajó a 60, inclusive estuvo en 50. Entonces, tenemos que tener un sistema de precios que acompañe eso, ¿no? Que acompañe, y podría ser una banda, que acompañe ciertos niveles y donde pues esto se repasa parcialmente a los precios o el gobierno entra, pero cuando baja también eso lo siente, baja el subsidio y al mismo tiempo pues también baja el precio para la gente. No nos olvidemos que ya no tenemos el colchón del pasado. Porque en el pasado, cuando subía el precio del petróleo, no nos preocupábamos mucho porque como nuestro gas natural, el precio de este energético estaba vinculado al precio del petróleo, también subía y de esa manera nosotros compensábamos. Y eso ahora ya no existe porque tus exportaciones de gas han bajado de 6.500 millones de dólares en 2014 a ahora alrededor de 1.500 millones de dólares. Entonces ya no hay el efecto colchón y por lo tanto habría que buscar un sistema de precios de bandas, ¿no es cierto?, con un precio mínimo y alto y que el gobierno juegue con eso para que la gente también sienta las bajadas y no solamente las subidas, ¿no? ¿Y qué puede pasar con las reservas internacionales del país si tomamos en cuenta que se debe adquirir petróleo con precios más elevados debido a este conflicto en Medio Oriente? Bueno, mira, el problema es que tú necesitas dólares. Estas operaciones de compra y venta de gasolina, de diésel, es con dólares y el gobierno no tiene esos dólares. En los últimos meses hemos estado viviendo al fiado, nos han dado créditos, ¿no es cierto? Y en algún momento tenemos que pagarlos. Y ¿de dónde sale esto? De dólares de libre disponibilidad. Los dólares que vendrían de organismos internacionales no son para esto. Entonces el gobierno tiene que conseguir dólares frescos, dólares de libre disponibilidad. Las reservas internacionales son mínimas, son 500 millones de dólares tú tienes de reservas en dólares y tienes como 3.500 millones de dólares en oro que no lo puedes tocar por ley. Entonces, el desafío, ¿no es cierto?, del gobierno es urgentemente conseguir dólares de libre disponibilidad. Y esos dólares solo los consigues o de un país amigo que te preste ese dinero o de algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que te puede dar dólares de libre disponibilidad de apoyo parcial a todo lo que es el tema de balanza de pagos, en este caso para comprar diésel y gasolina. Pero eso es cortísimo plazo. Después tienes que conseguir con exportaciones, con inversión extranjera directa, aumentando la producción. Tienes que conseguir dólares de libre disponibilidad, pero que no sea préstamo, sino resultado de ampliar tus exportaciones, conseguir más inversión extranjera directa. Es decir, ese es el mecanismo a través del cual tú tienes que resolver eso y también atacar el déficit público, porque si vas a tener que subsidiar más, lamentablemente, tienes que cortar pues empresas públicas ineficientes, de algún lado tienes que generar otro tipo de ahorros, ¿no? Le agradecemos mucho por esta entrevista y nos mantendremos atentos a las acciones que adopte el gobierno de aquí en adelante ante esta situación que ya se registra a nivel mundial, un incremento en el precio del petróleo que afecta directamente las arcas del Estado.